Gracias a Dios. ¿Quién no puede admirarse de la grandeza de la misericordia de Dios? Hay muchas cosas que ni siquiera calculamos o entendemos de la grandeza, de su misericordia, de su amor para con nosotros. Y el salmo que vamos a considerar este día, el Salmo 107, es un salmo que alaba la misericordia de Dios. Engrandece, exalta, publica la misericordia de Dios en la vida de todos los hombres, cómo se ha manifestado su misericordia ante todas las naciones, en todas las edades, en todos los hombres. Estamos acostumbrados a regalarle a Dios a la gente buena. Este es un pan de Dios, decimos. Este es un hombre bueno. Y para nosotros ciertos personajes o ciertas personalidades merecen a Dios. Pero qué bueno que Dios no nos encargó a nosotros regalarle a Dios a nadie. Él por su propia voluntad vino a los hombres que le buscaron, hayan sido lo que hayan sido, hayan hecho lo que hayan hecho. Dios mostró su gran misericordia, su amor perfecto, sus piedades para los seres humanos. El salmo que tenemos delante de nosotros es un salmo que alaba la misericordia de Dios. Es un cántico, un himno, que tiene características de un canto congregacional en los salmos, donde en la introducción se deja claro cómo es la misericordia de Dios para los hombres y cómo Dios ha venido a ser para todos los hombres. Hay una premisa del Evangelio que dice que el Evangelio no es barato, es muy caro y por eso es gratuito, porque Dios quiere que sea para todos los hombres. No hay una sola persona que no tenga el derecho de poder conocer a Dios a través de sus misericordias. Dios quiere que todos los hombres vengan a Él. Hizo un evangelio sencillo para que todos vengan. Y lo único que Él ha buscado entre todas estas cosas que el hombre tenga como una cualidad para acercarse a Él, es que, empujado por el Espíritu Santo, pueda confesar sus pecados, pueda suplicar su gracia, y entonces dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay una ley superior en el cielo. Las leyes humanas, que también Dios dio leyes, hay leyes naturales, morales del hombre, donde el hombre supone bondad y supone méritos. Si esta persona es apacible, ni siquiera habla el pobre, es un hombre bueno, no le ha hecho daño a nadie, nosotros le regalaríamos el cielo. Pero no lo merece si no suplica la misericordia de Dios. Y hay hombres terriblemente malos, perversos, que nunca nos imaginaríamos que podemos encontrar en el cielo. Pero si ese hombre en toda su perversión busca a Dios y suplica su misericordia, Dios le habrá regalado el cielo. Ese es Dios. Y hay una ley en la supremacía de las leyes que se llama en el derecho. Hay una ley que dice que toda ley inferior no puede anular las leyes superiores. Toda ley inferior no puede anular las leyes superiores. Y hay leyes que condenan al hombre, hay leyes que castigan al hombre, hay leyes que señalan a los hombres.
y que bajo esas leyes nunca encontrarían a Dios. Pero hay una ley superior sobre todas las leyes, que es la gracia. Y esa ley le da el derecho a todos los hombres de la misericordia de Dios si buscan la misericordia de Dios. Le voy a explicar. Esta semana hablaba con una persona que fue casada, divorciada, se volvió a casar con otro hombre, se divorció, igual que su esposo, y luego ahora ellos quieren volverse a casar otra vez. Pero allá en el libro del Éxodo y en el libro de Levítico, hay un pasaje que dice que si un hombre repudia a su mujer por cualquier cosa que vea en ella incorrecta, le da una carta de repudio. Y que si dándole una carta de repudio, ella se casa con otro hombre, dice, no peca. Ella, que fue repudiada. Y él también se puede casar con otro hombre, él se puede casar con otra mujer y no peca. Porque le dio carta de repudio y ambos pueden casar. Pero si ellos quieren volver a casarse, es abominación a Jehová, dice. No tienen derecho a volver a casarse quienes originalmente se divorciaron. Y así lo dice el pasaje. Ella me decía, pero no sé qué hacer porque voy a pecar contra Dios. Y le dije, bueno, esa era la ley. Y la ley era severa. Y la ley hacía pagar con la vida a la gente su pecado. David debió morir. La mujer adúltera debía morir, porque la ley lo decía así. Pero ¿qué sucedió? Había una ley superior escrita en el Calvario, que quedó grabada en el cielo, donde Jesús dijo, todos los pecados del hombre pueden ser perdonados, excepto el pecado contra el Espíritu Santo, dijo. Pero todos los pecados pueden ser perdonados. Y el pecado del Espíritu Santo no es un pecado de la iglesia, es un pecado del incrédulo, que le atribuye al demonio las obras de Dios. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Habían acusado a Jesús de que en el nombre de Belcebú echaba fuera a los demonios. Pero dijo, todos los pecados de los hombres. La Biblia dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, hay una ley superior, está escrita en el cielo, donde Dios perdona todos nuestros pecados. Y nosotros podemos buscar, pero hizo esto, pero es aquello. Todo. Y en este salmo, el salmista está alabando la misericordia de Dios por la manera como ha resuelto la vida de los hombres en su pecado. Y mire, el versículo 1 al versículo 3 es una introducción de este salmo que dice, alaben a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Está absorto de la misericordia de Dios. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Es decir, va a entrar a una recopilación de experiencias en la vida que pueden describir el historial de cada persona de los que estamos aquí, de dónde nos trajo Dios y cómo Dios mostró su misericordia. Y cómo no mereciendo absolutamente nada de Dios, porque no era por nuestros méritos, nunca lo hubiéramos merecido, Dios en su gran amor y en su gran misericordia tuvo piedad de nosotros, nos amó cuando éramos sus enemigos y nos entregó a su Hijo Jesús para que salvara nuestra vida. Y ahora va a ser una recopilación en 4 diferentes circunstancias de la vida humana
para describir la misericordia de Dios. Va a hablar de la soledad, del camino perdido. Va a hablar de la opresión de los que están atrapados con cadenas de oscuridad. Va a hablar de los que han sido enfermos a causa de su injusticia. Y va a hablar de los que han sido abatidos por las tormentas de la vida. De alguno de esos lugares nos trajo Dios a nosotros, indudablemente. Y entonces el capítulo, en este Salmo 107, del versículo 4 al 9, lo primero que dice allí es, hablando de la soledad del hombre que se ha sentido solo en un camino perdido, como decir, qué amplio es el mundo, cuántas ofertas tiene el mundo, cuántas cosas el mundo nos puede refugiar, pero siempre nos sentiremos solos, porque el camino que Dios ha escogido para nuestra alma no está en el mundo. Habrá dicho en el Salmo 42, uno de los hijos de Coré, mi alma tiene sed de Dios, ubicando perfectamente dónde está el lugar del alma, donde muchos hombres y muchos seres humanos han pensado que el mundo tiene un lugar para su alma, y hemos decidido vivir en ese lugar del mundo, donde hemos pensado que el mundo tiene un lugar para nuestra alma, pero al final nos sentimos solos y nos sentimos perdidos. Por ejemplo, el alma que cree que puede ubicar su lugar en el dinero, o el alma que cree que puede ubicar su hogar en el placer, o el alma que cree que puede ubicar su hogar en el poder, en cualquiera de los ámbitos del mundo. Y cuando el alma ha conquistado ese lugar donde creía que su alma iba a hallar reposo, lo único que encontró fue un camino perdido, ilusorio y una profunda soledad. Y entonces, en ese pasaje, del versículo 4 al versículo 9 de este Salmo 107 dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Está describiendo la circunstancia en la que el hombre ha buscado un hogar en el mundo y no lo ha encontrado, y al final, creyendo que podía saciar su hambre y su sed, simplemente quedaron hambrientos y sedientos. Lo que probaron no pudo llenarlos. ¿Se parece en algún momento a una parte de nuestra vida? ¿Se parece en algún momento esta descripción a alguna parte de la vida del mundo? Entonces, recordemos a aquella mujer samaritana cuando se encontró con Jesús y fue a sacar agua del pozo, y Jesús, conociéndola y sabiendo cuál era su condición, que había tenido 5 maridos, el que ahora tenía tampoco era su marido, pero le descubrió un problema. Ella pensó que el placer era el lugar donde su alma iba a encontrar refugio y un hogar seguro donde vivir el resto de su vida. Apostó por esa parte y se dio cuenta que ya habían pasado 6 hombres y no tenía paz y no había encontrado un hogar y se sentía sola. Iba sola a sacar agua del pozo porque temía ser avergonzada por los demás, y entonces vivía una vida en una profunda soledad. Esto que está narrando el salmista aquí es una realidad en la vida de muchas personas. Pero está diciendo de dónde trajo Dios a alguien que era solitario, que anduvo perdido como un desierto, sin camino, sin hallar dónde vivir, hambriento, sediento, y su alma desfalleciendo en ellos. Sin refugio, hambriento y sediento. Pero entonces viene una respuesta de Dios, es decir,
como el Dios que tiene respuesta a todas nuestras necesidades, a todos nuestros problemas, a todas nuestras circunstancias, y no importa si estamos solos, no importa si apostamos mal a la vida y no elegimos correctamente. Y entonces dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por el camino derecho, les dio un camino para que viniesen a una ciudad habitable, les dio un hogar. Y entonces dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él hace habitar en familia al necesitado y sacia el hambre. Allá el capítulo 55 de Isaías. Vengan los sedientos, vengan los hambrientos, beban y coman sin precio y sin dinero. Leche, pan y vino. 3 cosas que tienen un significado, un simbolismo muy interesante en la Biblia. La leche era símbolo de salud. El pan era un símbolo de satisfacción. Y el vino era un símbolo de gozo. Vengan y obtengan, dice, sin dinero y sin precio. ¿Por qué? El evangelio es muy caro, pero es gratuito porque es para todos. Dios lo puso de esa manera para que nadie quede fuera de su oferta. Y entonces, después de que pone ese panorama de esa vida sola, en soledad, extraviada, perdida, vacía, dice, en su angustia clamaron a Jehová y los libró de sus aflicciones. Se levanta como una oferta esta mañana para quien no ha encontrado un hogar, no ha encontrado un lugar y no ha encontrado satisfacción. Clamaron en su angustia y Dios los libró de sus aflicciones. Alaben la misericordia de Jehová. Y luego viene en la segunda estancia de este pasaje, del versículo 10 al versículo 16, oprimidos, atrapados en cadenas de oscuridad, presos del sufrimiento, esa gente que tiene una opresión tal. Hay circunstancias en la vida. Para cada persona las circunstancias son diferentes. Cuando yo veo una persona oprimida, una persona sometida por algún vicio, alguna adicción, alguna condición mental, es una persona oprimida. A veces somos demasiado injustos, porque queremos que la gente deje lo que no puede dejar. ¿Y qué es lo que tienen? Oprimidos. Aquí el pasaje del versículo 10 es muy interesante porque dice que fueron oprimidos, atrapados en cadenas de oscuridad. El poder de las tinieblas es real, es verdadero. Jugamos a pensar que podemos, que tenemos control, que cuando nosotros queramos podemos resolver la vida. No, no se puede, no funciona así el poder de las tinieblas. Se le describe al diablo en el capítulo 14 de Isaías, que nunca puso en libertad a sus presos, nunca, para describir la opresión sobre una persona. No hay forma, no hay tratamiento. Nuestros sistemas de rehabilitación no pueden reformar la vida de los seres humanos, no se puede, no hay manera. Están atrapados en cadenas de oscuridad, presos del sufrimiento. Dice el pasaje, se rebelaron a la palabra de Dios y se burlaron de su consejo. Y entonces dice, Dios sometió sus corazones a quebranto. Dios sometió sus corazones a quebranto. ¿Se parece esto a lo que dice el capítulo 1 de Romanos? A veces creemos que ese tema, por ejemplo, de la homosexualidad que tanto se discute y que los creyentes también nos rasgamos las vestiduras porque las autoridades autorizaron
la ley de convivencia y que no nos deberíamos de rasgar las vestiduras. Ese es el mundo, eso no es la iglesia. El Congreso de la Unión no es el concilio de ministros cristianos. El gobierno de las diferentes ciudades no es la iglesia. Eso nos dice por qué el mundo está como está y que el mundo cada vez irá peor. Pero aquí dice que aquellos que se burlaron de Dios, que no quisieron su consejo, que lo rechazaron, cuidado con la forma como desechas la palabra de Dios. Dice que entonces fueron atrapados en cadenas de oscuridad, fueron presos del sufrimiento y dice, sometió su corazón a quebrantos, con trabajo, cayeron y no hubo quien los ayudara. Pero entendamos esto. Una cosa es la condición del hombre por el poder del diablo, por el poder del pecado. Y otra cosa es cuando nos humillamos delante de Dios. Y entonces el versículo 13, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, rompió sus prisiones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Dios, vuelve a decir el salmista. Alaben la misericordia de Dios. Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Habían rechazado la palabra de Dios, habían rechazado el consejo de Dios. Pero Dios no había terminado con ellos. Entonces los puso en cadenas de oscuridad, dice. Y cuando sintieron sus dolores, sus aflicciones, sus quebrantos, el poder de las tinieblas sobre ellos, dice que entonces clamaron a Jehová en su angustia. Me da tanto gusto saber que Dios no me paga conforme a mis iniquidades, sino conforme a sus muchas misericordias. Y aún así a veces somos tan orgullosos de pensar que hemos sido tan buenos y tan obedientes con Dios que merecemos todo lo mejor de Dios en nuestra vida. Nunca es eso. Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino conforme a sus muchas misericordias. Y el salmista exalta esa parte y dice, alaben la misericordia de Dios. ¿Qué tan grande es la misericordia de Dios? Que aún estando una persona sometida por el poder del diablo, por su propia decisión, por su propia voluntad. Oyó una mujer hablar de la Santa Muerte y de lo que la Santa Muerte representaba para ellos, por su propia voluntad. Pero cuando esa mujer quede atrapada en cadenas de oscuridad, cuando esa mujer quede atrapada en el poder de las tinieblas, si ella clama a Dios y pide la misericordia de Dios, Dios le librará de sus prisiones. Porque esa es la misericordia de Dios. A veces, en lugar de pensar lo que Dios puede hacer por la gente, pensamos en lo que la gente merece. ¿Qué mereceríamos nosotros? ¿Qué mereceríamos? ¿Qué merecería usted esta semana? Pero vuelve a hablar de la misericordia de Dios, dice. Luego clamaron a Jehová en su angustia. De donde clamen a Dios, Dios los puede poner en libertad. Puede haber una persona esta mañana entre nosotros que se haya metido en esas cadenas de oscuridad, que haya buscado resolver sus problemas entre la santería y todo ese tipo de situaciones. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de todas sus aflicciones. Alaben la misericordia de Jehová,
y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. ¡Qué maravilla! Es decir, todo el poder donde ellos habían sido encerrados, Dios lo desmenuzó y lo hizo pedazos y los puso en libertad. Alaben la misericordia de Dios. Cayeron y nadie los pudo ayudar, pero cuando clamaron a Dios, Él rompió sus prisiones. Luego dice el versículo 17 al 22, enfermos, víctimas de su rebeldía. Enfermos, víctimas de su rebeldía. Y allí, el versículo 17 dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento. Llegaron hasta las puertas de la muerte. A causa de sus maldades, a causa de sus rebeliones, a causa de sus caminos, fueron sometidos a dolores. Cuando pensamos que las cosas que hacemos no tendrán consecuencias, no podemos vivir la vida sin consecuencias. La vida tiene consecuencias. Todo lo que hagamos, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Dios no puede ser burlado. Tenemos temor de la gente, tenemos temor en el trabajo, tenemos temor en muchas cosas de la vida, pero se nos olvida que debemos de tener temor de Dios. Burlamos la vida pensando que Dios no hará nada y que Él se quedará callado y que Él no dice nada y que Él no actúa. Pero este pasaje dice que a causa de su rebelión y de que quisieron burlarse de Dios, cayeron enfermos. De tal manera que su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Cómo es Dios? Si alguien me hace daño, me va a costar mucho trabajo perdonarlo. ¿No es cierto? Si alguien le hace daño, le va a costar mucho trabajo perdonar. Pero qué sencillo es Dios. Qué maravilloso es el amor de Dios. Se rebelaron contra Él. Se rebelaron con su palabra, decía la estrofa anterior. Fueron rebeldes a Él, no quisieron su consejo. Pero apenas clamaron a Dios, en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Parece que se repite y se repite y se repite. Envió su palabra y lo sanó. Algo que me gusta de este pasaje, en esa parte, es la forma como Dios sana a los rebeldes. Dice que clamaron a Él y Dios los libró. ¿Pero cómo los libró? Envió su palabra, dice, y los sanó. Ahora, ¿qué implica envió su palabra y los sanó? Mandó su palabra como un mandamiento al que sujetaran su vida y al que obedecieran. Y a través de la obediencia a la palabra encontraron la salud para su vida. Envió su palabra y los sanó. Les dio su palabra y su palabra fue salud para ellos. Cuando alguna persona, como sucede comúnmente en cualquier iglesia, llega desestructurada de la vida y llegan al conocimiento del Evangelio. Y tienen dos caminos. El primer camino es pensar que con una oración todo se resolvió. No estoy restándole méritos a la oración. Pero realmente no.
Si llega una persona que ha sido alcohólico, que ha sido adúltero, que ha dañado a su familia, y la familia por consecuencia tiene un desorden en su conducta y en su relación, lo primero que debe de suceder en la vida de esa persona, para que conozca la verdad, la realidad y el poder del Evangelio, es oír la palabra y comenzar a funcionar en su vida cotidiana conforme a la palabra de Dios. Somos cristianos que adoptamos más el sistema del mundo para vivir que el Evangelio. Todavía aquí hay cristianos que creen que pueden resolver su economía si tienen un buen trabajo, si le hacen la barba o si son agachones con el jefe, que si tienen 2 trabajos y que pueden tener más y creen que es la manera de resolver su economía. Esa es la parte mundana de la vida económica. Ahora, la parte divina, donde dice la Biblia que los que temen a Dios no tendrán falta de ningún bien, es esa: temer a Dios, honrar a Dios, obedecer a Dios. Y entonces cuando la palabra de Dios dice que todas las cosas que hagamos las hagamos para Dios, esa es la forma como Dios nos honra. ¿Y qué tuve que hacer entonces? En lugar de conseguir 2 trabajos, en lugar de sacarle ventaja a alguien, pues honrar a Dios. Porque la Biblia dice que los que temen a Dios no tendrán falta de ningún bien. Y entonces, en lugar de usar la parte mundana de la vida, estoy usando la palabra de Dios que me está estructurando, me está enderezando y me está enseñando a ser un hombre honesto. Estos fueron rebeldes. Y a causa de su rebeldía, estuvieron a las puertas de la muerte. Pero clamaron a Dios y la respuesta de Dios envió su palabra para sanarlos, para enderezarlos, para estructurarlos. La palabra perversión es muy interesante. La palabra perversión quiere decir algo que está torcido. Nuestra naturaleza fue torcida. Nuestra conducta es torcida. Nuestros caminos son torcidos. Todo lo que hacemos está torcido. Y si yo voy por algo torcido, nunca voy a llegar a mi objetivo. ¿Por qué? Tarde o temprano voy a terminar por otro lado porque estoy torcido. Si yo busco el amor, no, voy a encontrar el adulterio, la fornicación, la lascivia. Voy a encontrar todo eso, pero nunca voy a encontrar el amor. ¿Por qué? Mi naturaleza está torcida. Pero Él envió su palabra. Y puso su palabra delante de ellos. Y la palabra enderezó sus caminos. Y los libró de la muerte. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová otra vez y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Y la última parte de estos 4 puntos que tiene el Salmo es los abatidos por las tormentas de la vida. Aquellos que pensaron que podían conquistar la vida, que no es que yo con mi carrera, y yo escogí una carrera para hacerme rico, y otro escogió su carrera para hacerse famoso, y otro escogió su carrera para tener placer o satisfacción. Es decir, cada quien se enrolló en los conflictos de la vida, tratando de buscar el éxito y tratando de salir triunfantes, de enriquecerse y de lograr sus sueños más íntimos. Esa es la vida, buscar los sueños. Ese es el grave error y el grave problema que tenemos en la juventud. Pensar que el mundo nos pertenece y que podemos decidir cualquier cosa, al fin que el mundo es nuestro o la vida es nuestra. Y entonces dice,
en el versículo 23, los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló, y entonces Dios les hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Y en esas grandes olas, dice, suben a los cielos y descienden hasta los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia, todo su conocimiento es inútil y no sirve para nada. Y entonces se dan cuenta que por más que quisieron, por todos los intentos que procuraron, por todo lo que lucharon, porque creyeron que ellos podían, que la vida se la podían tragar a bocanadas, lo único que encontraron, dice, sus almas se derriten con el mal, tiemblan llenos de temor y titubean como ebrios, y todo su conocimiento no les sirve para nada. Me acuerdo de Stephen Hawking, un científico que ya murió, que negaba a Dios y hablaba del conocimiento del universo y de cómo las cosas sucedieron fuera de Dios porque no había un Dios. Se casó teniendo unos 23 años y la vida parecía sonreírle porque era un hombre sumamente sabio, entendido en la ciencia. Ya dictaba conferencias magistrales, pero pronto su cuerpo empezó a deteriorarse. Una enfermedad. Parece al párrafo anterior. Y se fue deteriorando hasta llegar a una situación humillante, donde toda su ciencia no le sirvió para resolver los problemas que él tenía. ¿Se dan cuenta que muchas veces pensamos que podemos con la vida? ¿Que la vida es fácil? ¿Que es cuestión de echarle ganas? Vamos a echarle ganas y ya verás que todo va a salir bien, todo va a estar bien. No, te vas a enredar más. Y vas a llegar a profundidades tales que todo lo que sabes no te va a servir para nada y no vas a poder resolverlo. Pero entonces dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego. Qué rápidos somos para echar a perder la vida y todo lo que tocamos lo echamos a perder. Entonces claman a Jehová. Los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego. Se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Y así los guía al puerto que deseaban. Miren, el Evangelio es tan sencillo. Y la sencillez del Evangelio hace tan sencilla la vida. Tan sencilla la vida, que no necesitas convertirte en una eminencia del mundo para resolverla. La belleza de la vida, la majestuosidad de la vida, la grandeza de la vida está a nuestro alcance cuando clamamos a Dios. Y cambia nuestra tempestad en sosiego, se apaciguan nuestras aguas, luego se alegran porque se apaciguaron y somos guiados al puerto que deseábamos. Alaben la misericordia de Dios y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los sabios, alábenlo. Nunca podemos huir de Dios. Nunca. Ni por nuestra capacidad, ni por nuestras ganas, ni por nuestro conocimiento, ni por nuestra riqueza. Es decir, todos los caminos se cierran. Todos los caminos están cerrados.
y están equivocados. Si no es a través de la misericordia de Dios, si no es que buscamos a Dios, la vida se cerrará permanentemente para nosotros. Y entonces viene a una alabanza que viene desde el versículo 33 hasta el versículo 41, y se entiende que es una alabanza, que es un canto que entonan al unísono toda la congregación que está de acuerdo en quién es Dios, porque quienes nos congregamos y quienes hemos sido parte de esa experiencia de encuentro con Dios, damos testimonio de que todo eso es verdad y podemos alabar y adorar a Dios expresando la grandeza de lo que Dios es. Y entonces dice, Él convierte, pero este es un cántico, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril. La tierra fructífera la convierte en estéril a causa de la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto, fíjense todo lo que hace Dios para bien y para mal. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y funda la ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes, les hace andar perdidos, vagabundos y sin caminos. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Dios gobierna sobre el mundo. Dios gobierna sobre todos los hombres. Dios gobierna en el universo. Nada de lo que el hombre pueda tener decide en la vida del hombre. Dios decide la vida de todos los hombres. Él gobierna sobre todas las cosas. Dios es soberano, tanto en el juicio sobre el pecado como en su misericordia hacia los que claman a Él. Él es soberano. Él juzga a los malos y Él da vida a los justos, a los que claman y a los que buscan su misericordia. Él les da vida. No es el dinero, no es la fama, no es el poder, no es la sabiduría de este mundo. Es Dios el que tiene dominio sobre la vida y el que da todas las cosas. Es Dios. La particularidad que tiene la iglesia es que todos hemos sido tocados por la misericordia de Dios y todos podemos alabar la misericordia de Dios. Todos podemos entender la complejidad de la vida cuando buscamos respuestas en la vida y todos podemos descubrir la sencillez de Dios cuando arrepentidos invocamos su nombre y clamamos por su misericordia. Algo que este salmo deja en nosotros, indudablemente, es que si tú has querido buscar en otro lado o hacer en lo que crees que la vida te ha llevado y has encontrado el fracaso y la frustración, Dios nunca te echa fuera si tú clamas a la misericordia de Dios. Recuerdo, recién había llegado yo a la iglesia. La próxima semana cumplo 20 años de estar aquí. Y me acuerdo de un joven, estábamos platicando algunos hermanos. Nos quedamos viéndolo porque llamaba la atención. Y entró directo y se subió aquí. Y yo pensé inmediatamente en correr a bajarlo. O a preguntarle qué buscaba aquí. Pero pronto se puso de rodillas aquí.
y le gritó a Dios, Dios, si puedes quitar toda esta porquería de mi vida, hazlo, le dijo. Y entonces me detuve y empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Me quedé tan impresionado, pero por un momento pensaba, pero está drogado. Y por estar drogado Dios no oye. Y Dios lo oyó. Recuerdo que vino el siguiente domingo, literalmente irreconocible, bañado, limpio, en su juicio. Porque Dios oye al que suplica misericordia. Al corazón que se humilla. Y con sencillez le suplica, Dios no lo desecha. Puede ser que una parte de tu mundo esté destruida ahora. Que una parte de tu vida tenga que ver con algo que ha dicho este salmo. Puede ser que alguna circunstancia está opacando tu corazón. Pero este pasaje es hermoso y esta mañana dice, pero buscaron la misericordia de Dios, pero clamaron a Dios. Más te vas a enredar. Y esto sucede como un pantano, entre más te mueves, más te hundes. Pero esta mañana, Dios tiene la sencillez del Evangelio. Clamaron a Dios y Él los oyó. Clamaron a Dios y los libró de sus angustias. Clamaron a Dios y los trajo a puerto seguro. Clamaron a Dios y en su misericordia los oyó. Dios puede oírte esta mañana. No necesitas hacer mucho. Decirle a Dios, me rindo. Necesito tu misericordia. Y Dios te oye. Porque Dios no miente. Y este salmo es el testimonio del pueblo que habían experimentado la misericordia de Dios. Tú puedes experimentar esa misericordia. Cierra tus ojos. Siempre tenemos momentos críticos en la vida. Siempre. Y nuestros momentos críticos son decisiones esenciales que necesitamos tomar. Parece que esas decisiones no significan mucho, pero al final significan todo. Puedes buscar tus propios caminos y seguir siendo un borracho, o un alcohólico, un drogadicto, o un mentiroso, o un adúltero, o lo que seas. O puedes tener un punto de quiebre esta mañana, y a partir del momento en el que tú clamas a la misericordia de Dios, Dios puede oírte. Dios quiere hacerte bien y cambiar definitivamente el rumbo de tu vida. Esa es tu decisión. ¿En dónde estás parado esta mañana? Dios sigue haciendo misericordia. Esta mañana, allí donde estás enfermo. Estás enfermo. Dios puede sanarte y puede librarte del poder de la muerte. Dios puede hacerlo. Pero dice, clamaron a la misericordia de Dios. Se humillaron delante de Dios. Le pidieron perdón a Dios. Y Dios los sanó. Envió su palabra y los sanó. Señor, aquí estás tú. Tu palabra ha sido enviada. Dios,
Necesitamos de tu misericordia. Necesitamos de tu bondad. Necesitamos, Señor, de tu gracia. Lo necesitamos, Señor. Tal vez hay alguien esta mañana, Señor, que ahí donde está, quiere pedir tu misericordia. Quiere decirte, yo lo he hecho mal, pero tú puedes hacerlo bien, Señor. Y tú puedes enderezar tus caminos. Y puedes traer paz a su vida. Y puedes dirigirlo en la vida, Señor. Pero necesita pedir tu misericordia. Dios, oye a quien tiene necesidad en esta mañana. Y ten misericordia. En el nombre de Cristo Jesús.